La pregunta que hace Job, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que le visites todos los días? Y hermanos, cuando Job hace esta declaración, dice, ¿quién soy yo para que vos vengas? Necesitamos conocernos, conocer nuestro corazón, conocer nuestra vida, cómo somos nosotros para darnos cuenta que no merecemos la visita de Dios, no merecemos lo que Dios nos da por medio de Jesucristo. Eso nos va a ayudar a apreciar la gracia de Dios y nos va a ayudar a darnos cuenta cómo es nuestro corazón de engañoso. Vamos a aprender a identificar los ídolos, los dioses funcionales que tenemos. Hoy vamos a identificar un Dios funcional por medio del estudio del temor, porque hoy vamos a escudriñar sobre nuestras emociones. Tenemos que conocernos también y vamos a ver un poco sobre el temor. Y quiero que abras tu Biblia en el texto base del día de hoy, que es Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Y a lo largo de este año, hermanos, vamos a estar estudiando sobre la naturaleza del hombre. Cada segundo domingo del mes vamos a hablar de las emociones humanas. Vamos a hablar de lo que nuestro corazón siente y cómo es que tenemos que manejar eso bíblicamente. Leemos Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quiero que te vayas un poco a Proverbios 3:5 y dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta es la diferencia, hermanos. La parte negativa del corazón del hombre es el temor del hombre, pero la parte positiva que tenemos que tener nosotros es fiarnos del Señor, fiarnos completamente de Él. Ahora, ¿qué es el temor, hermanos? El temor es una de las emociones más destructivas que puede sentir una persona. Es algo que puede atarnos. El temor es algo que puede enfermar, hermanos, y que puede hacer que nuestra vida no sea vida. Esto pasa con aquellos que tienen fobias. Algunos, por ejemplo, tienen una fobia terrible a salir afuera y viven encerrados en sus habitaciones. El temor, hermanos, es una enfermedad del alma y solamente Dios puede sanar esa enfermedad. Cuando hablamos del temor, estamos hablando de algo totalmente opuesto a la fe. Cuando a uno le falta fe, uno tiene temor. Cuando uno no confía, tiene temor. Un ejemplo, hermano, te invito a mi casa y te hago sentar en una silla que tiene como 20 años. Si yo te paso esa silla que está en casa, como vos no conoces esa silla, vos vas a tener temor de sentarte. Pero yo confío en esa silla porque yo le conozco. Por eso, hermanos, el temor es la cara opuesta a la fe. Cuando tenemos fe, entonces no hay temor. Pero cuando no tenemos fe, entonces viene el temor a nuestros corazones. Jesús dice: ¿por qué es que ustedes tienen temor de que les falte las cosas que necesitan? Hombres de poca fe. Jesús confronta nuestros corazones y nos dice: ¿tenés temor de algo? Te falta fe. Ahora, cuando hablamos del temor, también son los dardos de fuego que Satanás utiliza. Cuando dice, tenemos en Efesios capítulo 6 el escudo de la fe, dice que hay dardos de fuego que Satanás lanza contra los hijos de Dios y que para eso tenemos el escudo de la fe. ¿Qué tipo de dardos son los que Satanás va a utilizar en contra nuestra? Son dardos de temor. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Será que hoy voy a conseguir lo que yo necesito? ¿Será que me van a pagar? ¿Será que voy a poder ayudarle a mi esposa? ¿Será que voy a conseguir esto para mi hijo, para mi hija? ¿Será que voy a poder reparar esto? ¿Será que voy a poder comprar aquello? Día a día, cuando nos levantamos, nos asaltan los dardos de fuego del enemigo. Temor, tenemos temor. Y esto, hermanos, solamente podemos defendernos por medio del escudo de la fe. Esta es una parte de la armadura que Dios nos da. Ahora, tenemos, hermanos, 4 tipos de temores, de los cuales 3 son perjudiciales
esos tres temores, tres de estos cuatro son destructivos y nos paralizan o nos llevan a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y uno de esos temores es un temor sano y es un temor que tenemos que tener cada uno de nosotros como cristianos. Estos tres temores pecaminosos son el temor a las circunstancias. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si es que me quedo por la calle? ¿Qué pasaría si es que le pasa algo a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué pasaría si es que mi hijo, mi hija le pasa algo por la calle? El temor, hermanos, constantemente va a atacar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos falta fe, nos falta fe. El temor es falta de fe. Y cuando empezamos a experimentar un temor que no tiene razón de ser, podemos decir que es un ataque del enemigo en contra nuestra. Viene la duda y con la duda viene el temor a nuestros corazones. ¿Quién va a cuidar de mi hijo? Ya es las 11 de la noche, no está llegando. El Señor cuida de él. Presidentes mueren, hermanos, por atentados. Nada podemos asegurar nosotros como seres humanos. Esto es algo que hay que entender bien. Solo el Señor es el que realmente puede protegernos. Salmo 127. Si es que el Señor no vela, dice, la guardia está de balde. Pero nuestra confianza en el Señor nos hace tener paz, porque el temor se va, porque confiamos en el Señor. Son las 11 de la noche, no viene todavía mi hijo, mi hija, le llamo, no contesta. Bueno, voy a estar tranquilo, total, el Señor le cuida. El Señor le cuida. ¿Por qué? Porque esa es la verdad, el Señor le cuida. Así que, hermanos, tenemos este primer temor, las circunstancias, ¿sí? Lo que puede pasar en el futuro. Y a esto Jesús se refiere a esto en Mateo capítulo 6 y habla sobre la ansiedad. Normalmente le llamamos nosotros ansiedad, el temor de las circunstancias. Luego también tenemos el temor de Satanás. Cuando tememos en demasía lo que Satanás puede hacer en contra nuestra. Porque hay personas que viven temiendo completamente de Satanás y tienen pesadillas, no pueden dormir en algún lugar, no quieren tocar ciertos objetos porque creen que Satanás puede influir por medio de los objetos. El animismo es algo que es resultado de ese temor a Satanás. Cuando pensamos que los espíritus están en los objetos, hermanos, ningún espíritu puede estar en un objeto. Y el cristiano con la oración santifica todo. Por eso es que a veces le damos demasiado protagonismo a Satanás por un temor que tenemos a él. Hermanos, eso tampoco es sano. Es cierto que no podemos tocarle la oreja al diablo. Dios no nos autoriza a hacer eso, pero tampoco podemos vivir en temor de lo que Satanás pueda hacer en contra nuestra. Cuando vienen los ataques del enemigo, empezaste a hacer algo para el Señor, te decidiste a hacer algo para el Señor, vinieron los ataques del enemigo y enseguida frenaste y dijiste, no, yo no me voy a meter en esto porque acá Satanás está fuerte. Eso, hermano, es temor de lo que el enemigo puede hacer. El Señor nos dice que siempre vamos a tener luchas, pero si vos te vas a rendir cada vez que el enemigo ataca, cada vez que vienen ataques del enemigo para frenarte, nunca vas a avanzar. ¿Por qué? Por el temor que tenés a lo que Satanás puede hacer en contra tuya. Y luego tenemos un tercer temor, que es el temor de los hombres. Y cuando hablamos del temor de los hombres, estamos hablando, hermanos, de la aprobación de las personas. Lo que las personas pueden decir de mí. Y ese es el temor que hoy vamos a estudiar superficialmente. No podemos entrar muy profundo, hermanos, por tema tiempo, pero sí voy a tratar de que podamos salir hoy con suficiente conocimiento para identificar nuestros temores y también para poder hacer algo respecto a esos temores. Amén. Identificarlos y hacer algo para que podamos vencer esos temores que están en nuestro corazón. Tenemos un cuarto temor que es el útil, el que nos dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos cuatro temores, las circunstancias, lo que puede pasar en el mundo en contra nuestra, el temor, hermanos, a los hombres y el temor a Satanás. Y el cuarto temor es el temor a Jehová. El cuarto tiene que ser mayor. Si el cuarto temor, el temor a Jehová es mayor,
vas a vencer los otros tres temores. Amén. El temor a Jehová vence el temor a las demás cosas. Porque normalmente, hermanos, le obedecemos a quien más le tenemos miedo. Es como cuando te vas a jugar fútbol y ya llega a las 10 de la noche y tu esposa te dijo, hasta las 10 no vas a tener permiso. Y hay dos temores, el temor de tu esposa o de los muchachos que tallen por vos, ¿verdad? Y ahí depende ya de tu temor. Hermanos, entonces ahí nosotros tenemos que decidir entre los temores en nuestra vida. Pero si vos no tenés temor de tu esposa y tenés mayor temor de lo que tus amigos puedan decir por vos, vas a decir, no hombre, total, las 11 más están, va a tanto. Y te quedás más con los muchachos porque tenés mayor temor de lo que ellos puedan decir por vos. El temor es una fuerza poderosa que puede dominar nuestros corazones. El temor es una fuerza poderosa que puede hacernos decidir cosas que no debemos, o también puede hacernos decidir cosas que debemos. El temor fue puesto por Dios en nuestros corazones, pero para hacernos hacer lo correcto. El temor del hombre viene a ser un pecado de idolatría. Cuando yo temo al hombre, cuando yo busco la aprobación de las personas, se convierte en un ídolo en mi corazón. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es un Dios falso. Es un Dios falso. Se puede idolatrar a alguien, se puede vivir para una persona, pero es un Dios falso, porque no puede hacer lo que el Dios verdadero hace. Entonces nuestros ídolos no van a ser de madera, de metal, sino son personas, pueden ser personas. Ahora, el temor, hermanos, es una anticipación. También para entender un poco la naturaleza psicológica de esta emoción. Es una anticipación. ¿Y por qué es una anticipación? Porque yo me anticipo a los hechos. Nos preocupamos por algo que todavía no ocurrió. Y ahí, hermanos, nuestro intelecto y nuestra imaginación tiene una gran participación en esta anticipación. Las mamás son especialistas en imaginarse cómo le puede pasar algo a sus hijos. Depende mucho de nuestra imaginación para anticipar algo que todavía no ocurrió. Y hermanos, podemos hacernos la película en nuestra mente y podemos alimentar el temor por medio de la imaginación. Y cada vez empezamos a darle rienda suelta y vos decís, ¿y si le pasó algo? ¿Y si le agarraron los motochorros? ¿Y si estos motochorros le clavaron? ¿Y si le clavó en el corazón? Y ahí va creciendo, ¿verdad? Por eso es correcto vivir en base a los hechos. Los hechos. Si vivimos anticipando e imaginándonos las cosas malas, hermanos, vamos a vivir en temor y sufriendo. El Señor nos dice, pensá en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que hay honra, en todo lo que hay virtud, todo lo que merece alabanza, en eso tenés que estar pensando. Si vas a usar tu imaginación, usa para las cosas que Dios te promete, ¿sí? Usemos nuestra imaginación para las cosas que Dios nos promete. Hoy yo me levanto, no tengo ni un peso, voy a orar, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y yo me imagino, Señor, que va a venir la bendición de algún lado. Y empezamos a buscar y decir, Señor, yo me imagino que hoy vos me vas a dar lo que yo necesito. Hoy vos me vas a cuidar. Hoy vos le vas a ayudar a mis hijos. Hoy vos vas a protegernos. Hermanos, usemos nuestra imaginación para poder anticipar, pero las bendiciones de Dios, y no para anticipar lo peor, lo malo. Para eso tenemos que usar. Ahora, hermanos, cuando hablamos del temor también se manifiesta en los extremos. Hay gente que tiene mucho temor y hay gente que no tiene nada de temor. Y los dos extremos, hermanos, son peligrosos. El que vive en demasiado temor, ese hermano siempre va a estar atado. Y el que no tiene miedo a nada, ese de a poco se va a ir quedando sin partes de su cuerpo. Porque muchas cosas le puede pasar cuando lleve. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que el temor en un justo equilibrio actúa como una protección para nosotros. Porque para eso el Señor puso para dos cosas. Primero, para protegernos.
Es un mecanismo de defensa. 2 veces no vas a hacer algo que te produce dolor, no vas a hacer 2 veces algo que te produce daño por el temor. Y esto no solamente a nivel físico, esto también pasa a nivel emocional. Supongamos que confiaste mucho en una persona, te defraudó y a partir de ahí vos ya generalizás y decís, no, todos los hombres son iguales. Saliste lastimada. Y ese temor, hermanos, queda. Y entonces nosotros tendemos después a actuar en base a ese temor. Ya no queremos confiar, ya no confiamos, no queremos caer en el mismo error y actúa como una forma de protección. Hermanos, el temor es tan impresionante dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos temor, todo el cuerpo es afectado. Se afectan, hermanos, el corazón, hígado, páncreas, el sistema nervioso, el cerebro. Afecta, hermanos, a todo nuestro cuerpo. Por eso es que cuando empezamos a tener temor, sudamos, ¿verdad? Nos sudan nuestras manos, hace frío, pero tenemos angina, ¿verdad? Muchas veces tu corazón empieza a latir fuerte, parece que te da un ataque, te duele tu panza. Diferentes formas en las cuales se manifiesta el temor, porque afecta a nuestro cuerpo. Es algo emocional, es algo espiritual, pero que afecta directamente a nuestro cuerpo. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es el temor? El temor de Dios en base a lo que nos dice la Escritura, ¿sí? ¿Cómo podemos definir el temor a los hombres en base a la Escritura? Vamos a irnos a un texto, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 19, versículos 38, y vamos a ver un poco algunos personajes de la Escritura que tuvieron temor del hombre y que luego vencieron esto. Juan, y primero quiero que te vayas a Juan 12 y luego vamos al 19. Juan 12, 42, 43 dice así. Dentro de este pasaje habla de la incredulidad de los judíos y luego dice, con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando hablamos, hermanos, nosotros del temor del hombre, estamos hablando que valoramos más la gloria de los hombres, el beneficio que podemos tener de los hombres, porque acá tenemos 2 cosas. Primero, dice, la gloria de los hombres, es decir, la aprobación. Cuando yo tengo temor del hombre, yo siempre voy a buscar la aprobación de las personas o de una persona en especial, y voy a vivir para eso. Voy a vivir dependiendo de lo que esta persona diga de mí o piense de mí. Esto puede ocurrir, hermanos, en la familia. A veces, por un sentimiento de culpa, podemos nosotros demasiado estar pendientes de lo que puedan decir tu esposa o tus hijos, por la culpa. O también podemos nosotros con nuestro cónyuge estar demasiado pendientes. No es que no tenés que estar pendiente, pero tenemos que tener un equilibrio en esto. Y cuando buscamos esa aprobación, cuando esto ya no es sano, cuando a causa de esa aprobación nosotros empezamos a dejar de lado al Señor, esto se vuelve pecaminoso. Y luego vemos los beneficios. ¿Cuál era el beneficio que ellos no querían dejar de lado? Era ser expulsados de la sinagoga. El temor de los hombres te hace pensar, ¿y qué me va a pasar si yo digo esto? ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Voy a perder esto, voy a perder aquello, ya no me van a hablar, no se van a juntar más conmigo, no voy a tener más amigos, no voy a tener más personas que compartan conmigo. Hermanos, esto es un temor que muchas veces nos hace callar. Esto es lo que pasó con muchos de los que habían creído en Jesús. Prefirieron callarse porque quería que la gente siguiera, que toda la gente a su alrededor siguiera hablando bien de ellos, y también querían los beneficios que esto aportaba. Vamos a ver también lo que pasó con uno de los principales, capítulo 19, versículos 38 al 39, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100
libras. Y dice que ellos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. José de Arimatea, los datos que encontramos en Mateo nos dice que era rico. En Marcos dice que era un miembro del Sanedrín que esperaba el reino de Dios. En Lucas dice que él era justo y bueno y que no consintió el juicio que le hicieron a Jesús. Él protestó allí. Y en Juan dice que era un discípulo de Cristo, cañijape. Era un discípulo cañijape. ¿Por qué? Porque por temor de los hombres, él no quería revelar su fe. ¿Cuántas veces pasa esto con nosotros, hermano? En tu trabajo, en tu estudio, con tus compañeros de facultad, tus compañeros de colegio. No queremos que ellos sepan que somos cristianos por lo que ellos puedan decir de nosotros. Esto fue lo que pasó con José de Arimatea. Y esto fue lo que pasó también con Nicodemo. Nicodemo había visitado a Jesús de noche. Pero hermanos, en este momento lo que les ataba a ellos, lo que les tenía en la oscuridad, lo que les impedía a ellos hablar de Jesús y reconocerle como el Salvador, ellos estaban venciendo con la ayuda del Señor. Hermanos, ellos vencieron este temor del hombre. Eran temerosos, sí, pero en este momento ellos están venciendo esto y vienen y están con Jesús cuando nadie estuvo con ellos. Cuando nadie estuvo con Jesús, allí estaban estos temerosos. Por eso es que hay esperanza en la gracia para nosotros. Puede ser que hoy vos vivas temeroso de lo que la gente pueda decir si es que se entera que sos cristiano. Pero yo te digo, en la gracia de Dios va a haber el momento en que vos vas a vencer tus temores y vas a vivir para la gloria de Dios, así como estos dos miedosos. Estos dos miedosos que podemos criticarles en este momento son los únicos que están con Jesús. Cuando todos los discípulos le abandonaron, ellos están allí. Esa es la gracia de Dios, que llegado el momento Él te va a ayudar a vencer tus temores y vas a poder vivir en libertad para su gloria. Aquí nosotros vemos cómo estos lazos oprimen, porque el temor del hombre te oprime, te obliga a hacer cosas que no querés hacer, o te obliga a no hacer cosas que tenés que hacer. Así de terrible es el temor, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que luchar en contra de esto. Pero el temor, hermanos, es un diseño de Dios para nuestros corazones. Nosotros fuimos creados para temer la desaprobación. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros como seres humanos queremos ser aprobados y tememos la desaprobación. Dios nos diseñó de esa manera. ¿Pero para qué, hermanos? Dios nos diseñó para temer la desaprobación de Dios. Dios nos diseñó para que temamos el vivir de una manera diferente a la que Dios quiere que vivamos. Pero ¿qué pasa con el pecado, hermanos? Nosotros, en vez de temer la desaprobación de Dios, tememos la desaprobación de los hombres. Y en vez de darle el lugar de adoración al Dios verdadero, ahora tenemos un falso Dios, un ídolo, y son las personas. Y vivimos para luchar por la aprobación de los hombres. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender un principio básico. Siempre vamos a obedecer al que tememos. Y aquí hay una fórmula, hermanos. Te voy a dar una fórmula. Te amo. ¿Y cómo sé que me amas? Porque te temo. ¿Y cómo sé que me temes? Porque te obedezco. Esta es la fórmula, hermanos, para probar el amor. ¿Me amas? Sí te amo. ¿Y cómo lo sé? Porque te temo. Y porque te temo, te obedezco. El amor y el temor son dos caras de una misma moneda. Porque cuando hay temor, significa que hay amor. Por eso, tu mayor temor también es tu mayor amor. Podemos decir que temo la desaprobación de aquel que amo y amo la aprobación de aquel que temo. Voy a decir una vez más. Temo la desaprobación de aquel que amo y amo la aprobación de aquel que temo. Yo amo a mi esposa y temo su desaprobación.
la desaprobación de la mujer que amo, yo temo. Así que esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Amen a Dios, pero teman a Dios también. A veces nosotros pensamos que es contrario, pero no, hermanos. El amor y el temor son la misma cara. Amor un lado, evoleai pioto, hay temor. No puede haber amor sin temor. No existe, hermano. El amor sin temor no existe. Y temor sin amor no existe tampoco. Tus temores te ayudan a identificar tus mayores amores. Cuando yo temo llegar tarde a mi trabajo y no temo llegar tarde a la iglesia, estoy manifestando mi amor. Amo más mi trabajo que la iglesia. Entonces, tu mayor temor manifiesta tu amor. Y tu mayor temor te hace ser obediente. No puedo llegar tarde a mi trabajo. Deuteronomio, vamos a hacer un cuadro comparativo. Quiero que abras en Deuteronomio capítulo 10 y vamos a leer lo que dice Moisés y lo que dice Jesús respecto a esto. 10, 12 al 13 y también Mateo 10, 28. Deuteronomio 10, Mateo 10, los dos en el mismo capítulo. Dice Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y luego en el 10, 28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús y Moisés dicen lo mismo: ama a Dios, pero también tenés temor de Él. Y una vez más digo: ¿amas a Dios? Sí, le amo. ¿Por qué? Porque también le temo. ¿Y cómo sabes que le temes? Porque le obedezco. Tu obediencia mide tu temor y tu temor mide tu amor. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces siempre vamos a tener temor. Por eso dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo creo que una vez más quiero enfatizar en esto: todo esposo que ama a su esposa va a reconocer que le teme también. Todo esposo que ama a su esposa va a reconocer que le teme. Y toda esposa que ama a su esposo también va a reconocer que le teme. Y así también, si nosotros decimos amar a Dios, también vamos a tener temor de Dios. Y es ese temor lo que nos ayuda a ser obedientes. Pero es porque le amamos. Es porque tememos perder nuestra comunión con el Señor, porque le amamos. Entonces, esta aprobación del hombre, hermano, tenemos que entender nosotros que es algo temporal. Tu jefe, ese te va a aprobar por un tiempo nomás. Tu profesor en la facultad, ese te va a aprobar por un tiempo nomás. Porque a veces tenemos temor de no pasar, de no pasar una materia, de faltar a la facultad. Hay muchos cristianos jóvenes, acá hay varios jóvenes, pero no es el caso aquí, de que por la facultad dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque su mayor amor es su facultad antes que la iglesia, porque tiene temor de fallar en la facultad, pero no tiene temor de fallar en la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Amor y temor son la misma cosa. Y tenemos que, por medio de eso, ver quién es nuestro ídolo hoy. ¿Cuál es ese falso Dios que está en nuestro corazón y que ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo? José de Arimatea y Nicodemo al final vencieron el temor del hombre y estuvieron con Jesús cuando nadie lo hizo. El temor, hermanos, es algo que Satanás siempre va a usar en contra nuestra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el temor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero que nada, tenemos que identificar cuál es tu mayor temor. Hacete esa pregunta. ¿Qué es lo que más temo? Ese es tu mayor amor. Ese es tu mayor amor. Tu mayor temor es tu mayor amor. ¿Será que tu mayor temor es fallarle al Señor? ¿O tu mayor temor es fallarle a una persona? Ahí vos vas a darte cuenta cuál es tu gran amor en tu vida. Ahí vas a descubrir a tu ídolo. Después de identificar esto, hermano, tenemos que confesar.
Después tenemos que confesar nuestro temor. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1 que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Quiero que te vayas conmigo en 1 Juan. Y vamos al capítulo 1 y recordemos esta promesa del Señor para nosotros. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de identificar tu mayor temor, ese ídolo que tenés en tu corazón, tenés que confesar y decirle: Señor, yo te confieso que mi mayor temor es de esta persona o de esta situación. Mi mayor temor no sos vos, Señor. Mi mayor temor es esto: quedarme sin trabajo, no estudiar, quedarme sin casarme. Ese es mi mayor temor. Mi mayor temor es no tener mi casa propia. ¿Cuál es tu mayor temor? Confesarle al Señor, porque eso es pecado. Está convirtiéndose en tu mayor amor. Quedarme sola, quedarme solo, ese es mi mayor temor. Eso es lo que te está atando. Eso es lo que te impide hacer la voluntad del Señor. Después tenemos que confrontar, hermanos, esto con Mateo 10:28. Esto te va a ayudar mucho. Este temor se justifica ante lo que dice Jesús. Jesús dice: no teman al hombre, porque no les puede hacer nada. Su cuerpo puede afectar, pero teman de aquel que puede afectar su cuerpo y su alma en el infierno. Témanle a Él. Eso significa que le estás amando más a Él. Y hermanos, después de esto tenemos que confrontar nuestros temores, ¿sí? Tenemos que confrontar estos temores y decir: ¿por qué yo tengo que tener temor de esto? ¿Por qué tengo que tener temor de esta persona? ¿Por qué tengo que vivir para que esta persona me apruebe a mí? Siendo que yo todo lo que hago, lo hago para el Señor y no para los hombres. Todo lo que yo estoy haciendo es para ti, Señor, no para esa persona. ¿Por qué es que yo le estoy poniendo a esa persona como mi Dios, de quien tiene que darme su aprobación? Hermanos, leemos nosotros Hechos capítulo 5 versículo 29. 5:29. Este es el versículo que tenemos que tomar para nosotros. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Leemos todos juntos, hermanos, bien fuerte. 1, 2, 3. Vamos a ver, una vez más. 5:29. 1, 2, 3. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es eso, hermanos, tenemos que recordar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Dios Todopoderoso es el que te puede bendecir o es el que te puede castigar. Recuerden, hermanos, que Dios al que toma por hijo disciplina. Recordad esto siempre: Dios al que toma por hijo disciplina. Y la disciplina del Señor es mucho más dolorosa que lo que una persona puede hacerte. Así que aprende a temer la disciplina del Señor y viví en obediencia, viví en santidad. Porque solo Dios es el que puede bendecirte en esta vida, en este siglo y en el venidero. Tenemos que tener fe, hermanos. Tenemos que apropiarnos de las promesas del Señor, donde nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Acordate, hermano, del Salmo 23:4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Vos tenés que creer eso, hermanos. Tenés que creer. Y cuando viene el temor de la circunstancia, decir: el Señor, Él es mi Padre, Él es mi cuidador, Él es el que me ayuda. Deuteronomio 31:6, les voy a leer, dice 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Podés creer esto? ¿Podés creer esto? Entonces deja de tener temor de las personas, de lo que te puedan hacer las personas. Empezá a tener mayor temor de lo que Dios puede hacerte, de lo que Dios puede permitir sobre tu vida. Y luego, hermanos, recordemos esto: todo se trata del Señor, todo se trata de Él. Estamos en un tiempo donde toda esta corriente de pensamiento
nos lleva a autoapapacharnos. Está de moda el apapacho. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. Hacé nomás. ¿Qué tengo que hacer? Lo que te dice el corazón. Hacele caso a tu corazón. No hay nada más satánico que esto, hermanos. La Biblia nos dice, engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Porque el corazón del hombre es tan, pero tan impresionantemente complicado, y el temor se manifiesta de demasiadas formas que, hermano, en un mensaje no vamos a entrar, si vamos a entrar en todas las ramificaciones del temor, porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces este mundo te dice, si te sentís bien, hacé. Dios te dice, no importa que te sientas mal, lo que importa es que seas obediente. ¿Te gusta? Sí me gusta, qué bueno, porque tenés que hacer. ¿No te gusta? No me importa, tenés que hacer, porque eso es lo que te conviene. ¿O acaso le decía a tu hijito pequeño, le decís, ¿te gusta el remedio, mi hijito? Entonces te voy a dar. ¿No te gusta? Ah, no te voy a dar el remedio. A veces, hermanos, con los niños lo obligamos a eso, y recordemos que tenemos un padre y nosotros somos niños, hermanos. Y a veces nos quejamos porque Dios a la fuerza nos hace hacer las cosas que tenemos que hacer. La gente hoy dice, necesita mayor autoestima. Mentira, hermano, necesita negarse a sí mismo. La gente no necesita autoestima. Hermanos, porque el ser humano es ególatra. El ser humano es egoísta, somos egoístas. Pensamos en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestro sueño, en nuestro descanso, en nuestras finanzas, y pensamos siempre en nosotros. Por eso es que no amamos a nuestro prójimo ni le ayudamos a la gente. Yo estoy bien, gloria a Dios. ¿Y vos? Bueno, Dios te bendiga. Esa para solucionar tal problema. ¿Somos o no somos así, hermano? Así somos. Lo que necesitamos es arrepiéntete de tu pecado. Sos egoísta, sos ególatra, y preferís ponerle a las personas en primer lugar antes que a Dios.